¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos en una emisión más de nuestras entrevistas a los hermanos maristas. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos con el hermano Antonio Ramalho, el cual nos va a decir un poquito sobre él. ¿Cómo estás, hermano? Gusto de encontrarme contigo. Muy bien, mucho gusto también de encontrarte una vez más, ¿no? Recordando que ya nos vimos en México hace unos años, ¿no? Muy contento de saber de tu camino marista. Y aquí estamos, Moy, en Brasil, en Belo Horizonte. Es una ciudad grande, aquí tenemos varias obras, pero estoy en la comunidad del escolasticado, apoyando la formación. Soy el hermano Antonio Ramalho y desde hace 73 años que soy Antonio Ramalho. El hermano Antonio Ramalho desde hace 57 años. O sea, es un camino largo, ¿no? Y bonito para mí, sí, claro. Yo soy natural de la región nordeste de Brasil. Aquí estoy en el sudeste ahora. Pues la provincia nuestra es muy extensa, ¿no? Bueno, yo hago un poco de broma, porque digo que empecé de marista desde niño, porque yo soy exalumno marista en mi ciudad de Maceió, y a los 11 años, 10 años, yo entraba en el colegio marista. Pero soy el último de 5 hermanos en mi casa, en mi familia. Y los 4 ya habían sido alumnos maristas. Por eso digo que yo nací ya un poco marista en casa, ¿no? A los 14 yo dejé Maceió para ser junior marista, ¿no? Entré en nuestro seminario en Recife. Muy joven. En aquel entonces se podía. Yo hice el noviciado a los 16 años, lo que no se puede hoy. Por eso también que tengo ya tanto camino de hermano, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, ahora aquí en Belo Horizonte, como decía, pero estoy también, y es mi misión principal, estoy en el Consejo Provincial y soy el viceprovincial. Quizás que puedo añadir, ya yo hablaba de mi entrada en el juniorado, juvenato, decimos nosotros, en Recife. Y debo decir algo que para mí ya es algo muy decisivo, marcante para mi vida y humana y de marista. Es que yo entro en el juvenato en 61. Es bueno tener presente que el Vaticano II, el concilio, empezó en el 62 y duró 4 años. Exactamente el periodo de mi formación inicial. Fue un tiempo, debo decir, estupendo. Y yo cuando entré, tenía ya una base religiosa de mi familia, porque frecuentaba mucho la iglesia de la catedral, estaba justo enfrente de mi casa. Y eso me marcó mucho también mi infancia, ¿no? Pero era, digamos, una práctica muy tradicional, ¿no? Y de niño. 14 años, entro y para mí era realmente una descubierta. Tuve también la gracia de tener 3 grandes formadores. Y el primero tenía una visión abierta, ¿no? Venía de la acción católica, para mí todo era muy nuevo. Yo decía, realmente, cuando pienso, después ya hago la lectura de mi vida, ahí de hecho he encontrado el Cristo, ¿no? En aquel año, sí, después del noviciado, y con una apertura que ya precedía Vaticano II. El maestro de novicios, un hermano ya un poco mayor, pero qué corazón y qué abertura también. Y el escolasticado, un hermano muy de la pastoral eclesial, ¿no? Un gran educador. Y digamos que esto realmente me marcó mucho, ¿no? Y entonces vivir mi formación coincidiendo con Vaticano II me ha dado una sensibilidad de iglesia y una sensibilidad social también, que quizás no tenía necesariamente en mis raíces de familia, ¿no? Pero ahí sí,
voy descubriendo también, ¿no? Este universo de una sociedad, en Brasil sobre todo hasta hoy, tan desigual, y una iglesia, un evangelio comprometido con el cambio, ¿no? Y con los más pobres. Ya empieza ahí, ¿no? Y seguí madurando en esta línea. Qué interesante esta parte de, pues justo en el cambio, es decir, en la transición que había en la iglesia, Exacto. pues de empezar a dejar lo viejo, ¿no? Entonces esta renovación de la iglesia y justo formarte en ese momento, pues se convierte en una parte valiosa. Puedo añadir, perdón, también el cambio de la vida religiosa, por supuesto, porque justo con Vaticano II, ¿no? Y entonces yo empiezo realmente una vida religiosa y un poco en el límite de un tiempo de tradición antiguo, he escuchado, he vivido cosas todavía de una tradición, pero ya con este aire nuevo. Claro que eso va a traerme también las experiencias de perder tantos compañeros, que hubo toda una revolución también, ¿no? En la vida religiosa, ¿no? Y de repente quedar un poquito solo, ¿no? También fue todo un reto, ¿no? Para mí en aquel momento. Muchas gracias por tu compartir. En tus 57 años como hermano, ya como consagrado, yo sé que es difícil resumirlo a una, pero pues, ¿qué experiencia quisieras hoy compartirnos que ha sido muy valiosa, muy bonita para ti? Claro, como decías, es difícil, ¿no? Porque yo pienso, primero, no una experiencia puntual, pero un conjunto. Yo diría así, las oportunidades que tuve ya en mi formación, después como formador también, en haciendo algunas experiencias, ¿no? En comunidades populares, los contactos con la gente, con el pueblo sencillo. Esto me ayudó mucho, creo que mi formación humana y religiosa. Y desde el punto de vista de nuestro carisma y misión, las experiencias de grupos juveniles, ahí sí hay un momento más puntual. Yo de hermano todavía joven, regresaba de estudios en Bélgica, de teología, y el provincial me nombra justo a Maceió, mi ciudad de origen. Regreso entonces como hermano. Y ahí me quedé un periodo de 5 años y medio, bastante bueno, ¿no? Para vivir una experiencia tanto de contacto con la juventud, había una pastoral juvenil muy buena. Esto me ayudó mucho. Claro que yo también pude hacer algo, pero para mí personalmente fue un regalo, ¿no? De convivio con laicos y laicas que yo ya puedo considerar que eran laicos maristas, ¿no? Por su grado de convicción y de compromiso. Pero hay una experiencia que me viene y me gustaría también nombrar. Vida comunitaria. Hay una que me marcó particularmente por el periodo y las características. Exactamente la comunidad de estudiantes que formamos en Bélgica, cuando yo estaba haciendo mi teología. Y era una casa de los hermanos belgas. Pero la mayoría de los hermanos jóvenes estudiantes eran extranjeros y de varios países. Y entonces había de España, había uno de Siria, otro de Líbano, dos Jorge, uno de ellos, el Jorge Sabé, que está una figura muy central de Alepo, ¿no? De los maristas azules, ¿no? Que es un amigo muy grande del corazón. Y vivimos ahí una experiencia todos jóvenes, ¿no? Los dos, digamos, árabes, eran todavía más jóvenes, venían de hacer su noviciado en las Avellanas, en España. Y su escolasticado fue, digamos, en nuestra comunidad. Nosotros bromeábamos, ustedes son formados, nosotros somos los formadores. Pero la distancia de edad no era tan grande conmigo, otros un poquito más. Y ahí estaba también hermano Nador, mexicano, ¿no? Él ya un poquito mayor, era, digamos, el hermano mayor de los estudiantes. Él hacía un doctorado en filosofía, pero también participaba con nosotros, y ahí quiero llegar, del compartir. Muy rico que vivimos aquellos años juntos, ¿no? Compartir humano, compartir de visión, de sueños, de vida religiosa,
de visión política también, ¿no? Había una inquietud muy grande desde el punto de vista también social, de transformación, y una voz interesante, muy, así, muy curioso de saber cosas de Brasil, ¿no? De la iglesia de Brasil. Vivía un periodo difícil, la dictadura militar, era una iglesia realmente muy profética que tuvimos en aquel momento, ¿no? Yo tenía muchos contactos, ¿no? Entonces, y los dos de Líbano, sí, y dos españoles también, que estaban allá, un norteamericano, que no era hermano, pero también compartía muchísimo con nosotros esos momentos de vida. Y para mí en aquel momento, que era, bueno, era hermano joven, en los 20 y algo, fue de hecho algo, creo que providencial para me confirmar en mi camino, ¿no? Era un periodo posible, incluso de crisis, pero esta experiencia comunitaria, esta confianza entre nosotros, ¿no? El apoyo, los belgas, digamos, no eran estudiantes, digamos, no tenían la misma afinidad, digamos, de espíritu con nosotros, pero apoyaban, ¿no? Y se admiraban, ¿no? También de nuestra manera de hacer. Y entonces, en aquel momento, para mí fue algo muy importante. Y junto con esto, el mismo periodo, me gusta mencionar, porque es algo que hasta hoy me inspira, me alimenta y me ilumina, la experiencia en la comunidad ecuménica de TC, en Francia. Eu havia conhecido alguns que vieram com Dom Helder Câmara a Recife, em los anos 60 todavía. En los años 70, que es el periodo de Bélgica, yo iba siempre entonces a TZ, cuando podía, y de hecho ahí yo bebía de las fuentes de una vida religiosa, ¿sí? Y de una visión de iglesia y de apertura a los jóvenes, que también todo esto me marcó muchísimo, ¿no? Hasta hoy, como estilo de espiritualidad, ¿no? Y las amistades, ¿no? Que pude hacer. Y esa dimensión internacional que yo vivía ya en Bélgica, pero en TC también, y muy ecuménica también. Entonces, este conjunto, digamos, es la experiencia que me pedías. Claro, pues muchas gracias. Yo creo que es muy intenso todo esto que vives. Sé que la vida no puede limitarse a muy poco, ¿no? Creo que somos todo ese conjunto pues, de experiencias y de acontecimientos, de encuentros, como tú lo decías, los encuentros que nos llevan con nuestros hermanos, con esta comunidad, lo que hacen pues que nuestra vida tenga ese sentido. Por otro lado, ¿cuál crees que tú sea la experiencia pues que ha sido dura de vivir, que ha sido complicada? Yo mencioné algo ya cuando decía del abandono de muchos hermanos, incluso de mi franja de edad, ¿no? Por toda la evolución que vino con el concilio. Algo muy bonito, pero al mismo tiempo que yo creo que ha liberado muchas energías y visiones y libertad. Y la gente muchas veces entonces no se sentía tan así comprometida en seguir un camino ya decidido, ¿no? De vida religiosa. Esto sí fue difícil para mí de ver tantos, que esto duró varios años. Y incluso después, ya hasta ahora, siempre para mí, después como superior, como provincial, ¿no? De acompañar situaciones de hermanos, hacer discernimiento y no lograr, ¿no? Hacer con que la persona pudiera ver más claro antes de tomar la decisión. Y de hecho, puedo decir que varios de estos que intenté acompañar, después no fueron tan felices en sus opciones, ¿no? Lo que me da gusto es que muchos de ellos, la mayoría, se queda muy así en contacto y en confianza conmigo y con nosotros, ¿no? Y esto creo que ayuda también a ellos, ¿no? Pero hay algo que yo quería mencionar, porque fue algo bastante único, no fue tan común en mi vida. Yo era provincial, joven provincial, entonces cometendo muchos pecados, ¿no?
Y uno de ellos fue al tratar con hermano, que era para un cambio, y la razón que yo daba para él no era evidente, y él reaccionó mucho. Éramos incluso amigos, él bastante mayor que yo. Pero ahí realmente se creó una situación difícil, de no aceptación, al punto que él prácticamente dejó de hablar conmigo. Obedeció, pero cortando, ¿no?, un poco las relaciones. Y esto me hizo sufrir mucho, ¿no? Y la gente lo percibía, ¿no? Ya sabía lo que pasaba, ¿no? Entonces, esto realmente, digamos, puedo decir que fue una situación difícil. Y creo que aprendí también con esto, ¿no? La manera de abordar las personas, ¿no? Escuchar más, con el intento siempre de ayudar a la persona, ponerse en su lugar, ¿no? Y ahí entonces, claro, intentar mostrar también con claridad la visión que yo tenía, que tengo, ¿no? Sobre todo cuando se está en un puesto de animación y que tienes que tomar decisiones. Y justamente con esto que comentas, los servicios de animación que has dado, pues no solamente en tu provincia, sino también dentro del instituto. Conocemos que has ayudado con el servicio de consejero general del instituto en 2 mandatos. ¿Cómo esta experiencia de salir de tu patria, cómo esta experiencia de pues descubrir el mundo marista fue moldeando tu manera de ser hermano? Porque yo creo que algo aporta a pues a tu vocación. Entonces, ¿cómo esto transformó? Sí, seguramente, ¿no? Dos experiencias en el Consejo General. Creo que el hecho de empezar también un poquito todavía joven, ¿no?, en el Consejo General, abrió esta posibilidad de un segundo mandato. Aquí me acuerdo de una broma de otro hermano mexicano, el hermano Carlos Lavín, Ya. y fue provincial, y nos encontramos, creo que primera vez, en la famosa conferencia latinoamericana de provinciales de Chosica. Mm. Yo acababa de empezar como provincial, realmente muy joven. Él ya era provincial. Criamos confianza y él me decía, tú sabes, cuando Dios quiere castigar una provincia, le envía un provincial muy joven. Yo pienso, yo creo que castiga también al provincial, ¿no? Así. Sí. Pero el hecho de empezar muy temprano, creo que también acabó por abrir camino a esto, ¿no?, del Consejo General. Y una experiencia riquísima, ¿no? Es difícil de decir, pero también un regalo de Dios, porque vivir algo a nivel de instituto, yo digo, por ejemplo, un capítulo general es una experiencia maravillosa, ¿no?, de Dios, ¿no?, de mucha fraternidad, lo que no significa que no haya momentos de tensión, dificultades, etc., ¿no? Pero sí, momentos de mucha riqueza en que uno puede tocar realmente la fuerza del carisma marista, ¿no?, en su universalidad también. El capítulo general reúne todo el instituto a través de sus delegados, representantes. Vivir el Consejo General, claro, que es como que la experiencia del capítulo tiene ahora una duración, ¿no?, de 8 años, que para mí después fue una experiencia de 16 años. Y finalmente, puedo decir que viviendo esos grandes momentos maristas, mencionaba el capítulo general, pero viviendo también ese servicio a nivel de instituto, porque pude ir a muchos lugares. El primer mandato, cuando visitando las casas de formación, incluso en aquel momento ya en la compañía del hermano Ernesto Sánchez, que era el secretario de la comisión en aquel momento. Por eso que pude ir a muchos lugares, porque para acompañar más de cerca
Sí, primer mandato, las Américas, lo que me ha dado un conocimiento muy, muy largo, ¿no? Desde Canadá hasta el sur de América, Argentina y Chile. Y el segundo mandato, Europa, que ya conocí un poco, pero sobre todo África. Visitamos una vez más ahí con el hermano Ernesto, ya consejero general, y a pedido de Emily, visitamos todas las comunidades de África, ¿no? Todas. Y Emily nos decía sobre todo las más distantes y más difíciles. Y lo hicimos, ¿no? Wow. La única actual que nos visitamos fue la que existe ahora en Sudán, Sudán del Sur. Nunca estuve yo en Sudán. En los otros países maristas, sí. Y entonces, un corazón sin fronteras. Este lema, ¿no? de la canonización, ¿no? De Champagnat. Para mí se quedó muy, muy fuerte y muy, muy vivo, ¿no? En el concreto de mi experiencia. Muchas gracias. Y qué bonita manera de cerrar, ¿no? Como este compartir, pues con el corazón abierto, sin límites, sin frontera. Muchas gracias, hermano. ¿Cuál es tu palabra hoy? Pues hay jóvenes inquietos, hay jóvenes que están pues descubriendo el sentido en sus vidas, buscando una vocación en la cual hacerse plenos. Entonces, ¿cuál es tu palabra para ellos hoy? La primera, yo diría, vale la pena, porque yo estoy con 73 años, mucha experiencia de hermano, pero añado, no vale la pena porque tuve la ocasión de vivir tantas cosas, ¿no? Porque lo esencial es lo que vivimos todos los hermanos, ¿no? Esta vocación de hermano, la cercanía con los jóvenes y los niños, y esta presencia amorosa, ¿no? De la buena madre y de Marcelino que nos inspiran, seguramente. Pero una otra cosa que me viene así es una invitación a creer en uno mismo, ¿sí? Yo diría a uno, sí, crea en ti mismo, en tú mismo. Porque es una forma de creer en Dios. Porque tú dices, bueno, yo soy porque Dios me quiso, me ha creado. Entonces, ¿qué razón tengo yo de no confiar? Entonces, esta fe en uno mismo, pero por causa de Dios, ¿no? Que hace brotar una confianza interior muy grande, que es capaz, entonces, de abrazar, ¿no? Con osadía los caminos más exigentes. Y escuchar, ¿no? Realmente, ¿qué pide, espera Dios de mí? Y tener también el otro, no solamente que empecé de uno mismo, pero tener el otro como un criterio también iluminador. El otro en sus necesidades, en su grito existencial, especialmente este otro es el joven, el niño, ¿no? Entonces, esto también creo que puede ayudar en discernimiento, ¿sí? Claro, muchas gracias por tu consejo, por tu palabra que hoy llega a ellos. Hermano, pues conocemos ya un poquito más de ti, ya nos has compartido pues todas esas experiencias que has vivido. ¿Qué otras cosas hoy nos quisieras compartir para pues descubrir más tu persona? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? ¿Qué es algunos pasatiempos que tienes? Muchos, me acuerdo cuando decía ser brasileño, en mis viajes, etcétera, casi siempre hablaban de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, mira, me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Y acompaño los partidos, tanto de la selección brasileña, por supuesto, mi equipo también, el Flamengo de Río. Uh-huh. Me gusta mucho, soy apasionado incluso. Yo soy de Sao Paulo, así de No que... me hable entonces porque estos días no está bien, ¿eh? Pero me gusta, ¿no? También el deporte, sobre todo el vóley. Pero hay otras cosas también, ¿no? Me gusta la naturaleza, ¿eh? Las plantas. Y esto creo que también me ayuda. Porque sí, llevo una vida muy sedentaria, ¿no? Quizás, ¿no? Y además, por la belleza, ¿no? Me gusta admirar. Y ahí, interesante, hay una frase
que hermano Emili puso en su circular, pero que viene de Dostoyevsky, ¿no? La belleza salvará el mundo. ¿No? ¿Sí? Y esto me gusta mucho, pero ¿por qué la belleza? Que belleza como un rasgo de Dios, claro. ¿Eh? Y cuando tú contemplas, descubres la belleza en el mundo, la naturaleza, las cosas, y sobre todo en las personas, en los sentimientos, claro, ¿no? Estás tocando una realidad de Dios. Y también me gusta la fotografía, que va un poco junto con esto, ¿no? Aquí en la casa del escolasticado tenemos un pequeño jardín y yo voy acompañando incluso la floración que cambia con las estaciones. Y ya tengo una pequeña colección también de fotos. Ya en el Consejo General también, yo era un poquito el fotógrafo, porque hacía fotografías por donde pasaba. Y, hablando de belleza, las artes en general. Sí, me gusta mucho de pequeño también. Tuve ocasión de hacer un poco de danza, danzas populares, teatro, poesía. Sí, y me gusta apreciar también, ¿no? A los espectáculos, ¿no? Bueno, esto sí, pero nunca pude, realmente aprendí un instrumento musical. Me gusta cantar, sí, pero es pena, me hubiera gustado, ¿no? Pero uno no puede hacer todo, ¿no? Yo creo que está ahí un poquito, ¿no? De cosas que me gustan, ¿Algún ¿no? pedacito de alguna canción que te guste mucho? Bueno, tú sabes, bueno, la música brasileña me parece que es muy rica, ¿no? Es muy Me buena. gustan mucho las canciones. Pero entre otras, hay una que fue muy así emblemática en el periodo de la dictadura militar, porque era un poquito una canción de protesta, ¿no? E que é assim, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bom, y sí. Muy bien, hermano, muchas gracias por ese pedacito. Y la letra realmente mueve, ¿no? Sí, Tú las estrofas decías, también son muy bonitas. claro. Sí, pero si es para concluir ya un poco, me imagino, ¿no? Bueno, si hay algo más de lo que les quieras compartir que No, disfrutas me hacer, si viene, no, hablando de ajá. canción, hay una frase solamente, melódica, y que no es brasileña, es de Violeta Parra, creo, y me gusta mucho la interpretación de esta argentina maravillosa, que es Mercedes Sosa. Y la frase es, gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, y por ahí va, ¿no? Pero me quedo con el verso para resumir mi sentimiento, mi oración. Gracias, Señor, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, o que me has dado tanto, ¿no? Tú, Señor, ¿no? Porque realmente, ¿no? Hay mucha cosa, mucha riqueza y mucha gente buena y bonita que hace parte de mi historia, ¿no? Personal. ¿Alguna manera de cerrar el espacio, hermano? Con mucho gusto. Hay algo que incluso espiritualmente me toca mucho, particularmente estos últimos años, con el Papa Francisco, que admiro mucho, ¿no? Y especialmente cuando en el año de la misericordia, ¿no? Que él ha proclamado, y es esta actitud de dejarse abrazar por Dios, dejarse abrazar por el amor misericordioso de Dios, por la compasión de Dios. Y así también aprender a abrazar a los otros, ¿no? De la misma manera, con este mismo amor, de compasión, de comprensión, de fraternidad. Hermano Antonio Ramalho, no me queda más que
pues agradecer y desear que pues Dios siga bendiciendo tu persona, tu vida y tu salud. Un saludo a ti, muchas gracias, y a todos los de México, México Central y México Occidental. Hay tantos nombres, tantos rostros, tantas personas, ¿no?, que están presentes en mi historia, en mi vida, con mucha gratitud. Un abrazo a todos.